Los jueces regían, pero no tenían una autoridad absoluta. Pero estos reyes sí. Y así surgieron problemas que los judíos no habían previsto. Entonces me hacía pensar esto en cómo buscamos papás y que cuando lo llevamos a nuestra forma de vida nos damos cuenta de que nuestra dependencia del Estado es la dependencia de un papá que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, que nos cuente cómo estamos, que nos regule un montón de cosas, la salud, que nos regule el bienestar social, que nos regule la educación, que el Estado de repente crea una universidad de no sé qué porque considera que eso es lo que hace falta, y en realidad no es quizá lo que hace falta. Cuando los judíos vivían con estos jueces como Sansón, su forma de, digamos, de estructurar la sociedad dependía más de una especie de feedback, ¿no? De un ida y vuelta con la gente. A partir de que aparecieron estos reyes, obviamente no, el rey es rey. El rey te dice, eh, el rey Estado te dice vamos a crear una universidad de arquitectura o una facultad de arquitectura y agárrate Catalina, ahí está, no te la podés quitar. Y uno puede decir, pero en esta ciudad no queríamos eso, nosotros necesitamos una de ingeniería. Y no, te pusieron la de arquitectura. Entonces, a veces buscamos papás y no nos damos cuenta de las limitaciones que eso tiene. Y nos gusta que aparezca el político que nos diga qué es lo que más nos conviene, nos gusta tener el gurú que nos diga qué es lo que más nos conviene, nos gusta tener el papá en la familia que nos diga qué es lo que más nos conviene. Y resulta que quizá lo más sano es ese feedback, es esa retroalimentación de que mira, yo necesito esto, y el otro que me diga, pero realmente, ¿te parece? Y sí, lo necesito, bueno, probamos. En cambio, como hizo Samuel, de hecho, los judíos le pidieron un rey y él no dijo no, utilizó el feedback. Mientras que el rey Salomón o el rey David, no, o Saúl, cuando decían blanco era blanco, y vamos a atacar a los de acá al lado y atacamos a los de ahí al lado. O sea, no hay diálogo. Entonces me sorprendía eso, cómo les vaticinó que iban a tener muchos problemas si elegían un rey. Y ellos querían, fíjese, querían ser como los demás. Los demás tienen rey, nosotros no. Era una ventaja, pero no lo sabían. Ellos creían que teniendo rey y pareciéndose a los otros, esa falacia de que si los otros lo tienen y son muchos, la falacia ad populum, si todos lo tienen, debe ser bueno. Y no necesariamente. Quizá lo tienen y es una pesadilla para ellos. Y bueno, lo tuvieron y así les fue con sus reyes. Entonces a veces nosotros en la vida cotidiana podríamos aprender a valorarnos más a nosotros mismos, a no depender tanto de esa vox Dei, de esa voz de Dios, ¿no? de esa voz que te dice lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer, que es la voz a veces de la estadística, ¿no? Esto es Oviedo, por ejemplo, todos los ovetenses quieren que se construya una pista para caminar o andar en bicicleta. ¿Y quién hizo ese estudio? Y lo hicieron unos tipos que analizaron una cantidad de gente y me preguntaron a mí, no. Y le preguntaron a 50 amigos míos que tampoco, no. Entonces, las estadísticas, como decía George Bernard Shaw, decía, la estadística es la ciencia mediante la cual, si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los 2 tenemos uno. O sea que no hay un feedback verdadero, no hay una retroalimentación. Lo que hay es una especie de conclusión a mi pesar, por encima mío. Eso es lo que hace el Estado. Y el Estado necesita dinero. Y el rey David, Saúl o Salomón necesitaban dinero, impuestos. Y después nos quejamos de que estamos ahogados por impuestos para hacer cosas que quizá no hacían falta. Y alguien sacó la conclusión que hacían falta. Y quizá sacó la conclusión sencillamente porque era conveniente económicamente para su bolsillo y el de sus 5 amigos. Ese es el precio de tener un rey, para pensarlo.